A ver, voy a compartir pantalla. ¿Ven? Sí, señor. ¿Están escuchando? Sí, señor. Bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy, que es abordaje de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo. Si por alguna razón no me escuchan bien, hay algún problema, alguien me confirma, ¿vale? Este tema es de suma importancia. No sé cómo silenciar esta vaina ahora. Es de suma importancia, ya que las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo forman parte de la tríada letal. Y la tríada letal está conformada no solamente por los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, sino por la sepsis y por las hemorragias posparto. Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo, en la mayoría de los países en vía de desarrollo, son la principal causa de muerte materna. En nuestro país siempre comparte el primer lugar con las hemorragias posparto, con las hemorragias obstétricas, y la hemorragia obstétrica en los últimos años ha sido la principal causa, y lo mismo casi que en la mayoría de los países desarrollados, pero siempre están a la par, ahí a la par, lo que son las hemorragias y los trastornos hipertensivos. La hipertensión o los trastornos hipertensivos asociados al embarazo es la primera causa de ingreso a las unidades de cuidado intensivo obstétrico en el mundo, ¿sí? O sea, las obstétricas, la primera causa que las lleva a un cuidado intensivo es la hipertensión. Esa es la causa más común. Es la primera causa de prematurez diatrógena, o sea, la primera causa por la cual nosotros interrumpimos un embarazo. Y se estima que cada 7 minutos en alguna parte del mundo una paciente embarazada está falleciendo por culpa de un trastorno hipertensivo. La incidencia mundial de las complicaciones hipertensivas asociadas al embarazo está entre el 2 y el 8%, y en nuestro país más o menos es el 10 al 14%. Y en nuestro país es la primera causa de morbilidad materna extrema, y la morbilidad materna extrema son aquellas pacientes que entran en una falla multiorgánica. Hoy está definida así por la FLASOP, ¿sí? Que la morbilidad materna extrema es cuando una paciente ya entra, por ejemplo, en falla renal y hepática o falla respiratoria, un desequilibrio respiratorio y renal, o renal y hepático, etcétera, etcétera. Si ustedes ven, esto fue lo que ocurrió el año pasado en cuanto a mortalidad materna. En mortalidad materna en nuestro país, para el año pasado, pues la primera causa de las muertes maternas directas, las causas maternas directas, son aquellas que se dan por patologías que son específicas del embarazo. Por decir algo, una paciente se muere de abrupcio porque el abrupcio da el embarazo, el desprendimiento de la placenta. Y una causa materna indirecta, una causa de muerte materna indirecta, es aquella que le puede dar a pacientes no embarazadas. Por ejemplo, que una paciente muera por, digamos, por dengue o por malaria o por cáncer. El cáncer le puede dar tanto a la embarazada como a la no embarazada. Y dentro de las causas maternas directas, pues recuerden siempre pensar en que los grandes problemas que tenemos en los países en vía de desarrollo son las hemorragias, los trastornos hipertensivos y la sepsis relacionada con el embarazo, son las principales causas. Nosotros no somos ajenos a eso, ¿ok? ¿Cómo se definen los trastornos hipertensivos en obstetricia? O sea, ¿cuándo se define que una paciente durante el embarazo es hipertensa? Pues la definimos cuando en un intervalo de observación de al menos 4 horas le encontramos una que son iguales a 40 a 90, o sea, la sistólica mayor o igual a 140 y la diastólica mayor a 90. O si en una única toma le encontramos una tensión que esté en 160 a 110. Con eso ya decimos, esta paciente es hipertensa. Y nosotros definimos proteinuria porque es clave para los diagnósticos de los trastornos hipertensivos, la tensión arterial y la proteinuria. Nosotros hablamos de que hay proteinuria cuando nosotros
en el estudio de proteínas en orina 24 horas nos reportan que la proteinuria es mayor a 300 miligramos, o sea, en orina 24 horas. O cuando tenemos 2 muestras aisladas que superen los 30 miligramos por decilitro, en 2 muestras de orina, que nos manden eso. O que nos manden que en 2 parciales de orina o 2 uroanálisis, la tira reactiva de proteínas es mayor a una cruz, ¿sí? A eso definimos proteinuria. Pero el gol estándar para no hacer el diagnóstico de proteinuria en el embarazo ha sido el estudio en orina 24 horas. Uno pide proteinuria en orina 24 horas y si le reportan mayor de 300, hablamos de que esa paciente tiene proteinuria positiva. Si es menor de 300, no, porque de todas maneras en un embarazo normal hay pérdida de proteínas por la orina, ¿sí? Pero es menor de 300. O otro digamos que método es determinar la relación en la orina entre proteinuria y creatinuria. Y si ese es mayor a 0.30, se habla de que hay proteinuria positiva y hay daño renal. Los trastornos hipertensivos en el embarazo, teniendo en cuenta las cifras tensionales y básicamente la proteinuria, porque ahorita vamos a mirar que hay otros ítems, ¿sí? Tradicionalmente se ha clasificado en estos 4 grandes grupos. La hipertensión en el embarazo tradicionalmente se ha clasificado en estos 4 grandes grupos. El primer grupo es la preeclampsia-eclampsia, que ya vamos a ver qué es. El segundo grupo es la hipertensión gestacional. El tercer grupo es la hipertensión crónica y el cuarto es la hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. Sin embargo, pues esto fue la última clasificación, fue ratificado por la COP en 2013. Sin embargo, pueden surgir nuevas clasificaciones y hoy en día se quiere montar un quinto grupo que es la preeclampsia típica y a su vez montaron su grupo especial que se llama el síndrome de fuga capilar. El síndrome de fuga capilar, ya vamos a mirar cada uno, ¿sí? Pero recuerden, todos los textos que ustedes vayan a buscar, todos los libros van a tener que los trastornos de hipertensión en embarazo se clasifican o preeclampsia, eclampsia o hipertensión gestacional o hipertensión crónica o un grupo de hipertensión crónica más preeclampsia sobreagregada. ¿Qué es la preeclampsia? La preeclampsia se dice que es una patología exclusiva del embarazo humano que aparece después de las 20 semanas de gestación, que se acompaña de hipertensión y proteinuria con los criterios que hemos hablado. O sea que preeclampsia es la aparición de nuevo de hipertensión, proteinuria en un embarazo después de las 20 semanas de edad gestacional. Sin embargo, a esta clasificación, nosotros tenemos en cuenta que se puede presentar preeclampsia sin hipertensión. Hay pacientes que pueden hacer una preeclampsia severa y pueden convulsionar sin tener las cifras tensionales con la definición de hipertensión. Y hay preeclampsia que se puede dar como primera manifestación, por ejemplo, una falla hepática o un edema pulmonar sin tener proteinuria. Entonces puede haber hipertensión más proteinuria, ¿sí? Y hay pacientes a las cuales les puede dar preeclampsia antes de la semana 20, porque en la clasificación tradicional o en la definición tradicional, para uno hablar de preeclampsia, uno hablaba que preeclampsia era la aparición de hipertensión después de las 20 semanas de edad gestacional y que tuviera proteinuria. Hoy en día sabemos que ciertas pacientes pueden hacer preeclampsia antes de la semana 20. ¿Y qué pacientes pueden hacer preeclampsia antes de la semana 20? Los embarazos múltiples, las pacientes que tienen una enfermedad del tejido trofolástico, las pacientes que tienen un síndrome de anticuerpos antifosfolípido. Esas pacientes pueden tener manifestaciones clínicas de preeclampsia y tener todo el cuadro de preeclampsia antes de la semana 20 de embarazo. Entonces, esta definición que tradicionalmente hemos usado para preeclampsia, hoy en día básicamente estamos hablando de que la preeclampsia es una patología propia del embarazo humano donde hay un defecto de placentación, ¿sí? Que es multiorgánica, progresiva y altamente mortal y que usualmente se presenta después de las 20 semanas de gestación
con hipertensión, proteinuria. Pero la CON el 2013 dice, mire, sí es cierto, pero para nosotros cualquier cosa que puede ser una paciente normotensa, sin proteinuria, pero si tiene síntomas premonitorios de eclampsia, puede ser una preeclampsia, o sea, hay certidumbre que puede ser una preeclampsia. O si de nuevo aparece una trombocitopenia menor de 100.000 o una creatinina mayor de 1.2 o que le encontremos una tensión de un momento a otro en 160, 110. Entonces, lógicamente, hay un aumento en la certidumbre de que nosotros estamos haciendo una preeclampsia si estos hallazgos se presentan después de la semana 20, o sea, la proteinuria, el compromiso renal, la trombocitopenia, la hemólisis microangiopática con elevación de la LDH, la elevación de las transaminasas que indica compromiso hepático, o si hay síntomas premonitorios que los vamos a ver, ¿sí? Entonces, en el primer grupo está la preeclampsia, eclampsia. ¿Y qué es la eclampsia? ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es la presencia de convulsiones tónico-clónicas generalizadas que usualmente tienen síntomas premonitorios, pero no siempre hay síntomas premonitorios, son el 75% hay síntomas premonitorios, ¿sí? Y cuya etiología no se puede aplicar a otra etiología, o sea, la paciente no se sabía que era, por ejemplo, no tiene epilepsia, no tiene ninguna otra patología y presenta convulsiones en un embarazo, especialmente en el tercer trimestre, ¿sí? Porque lo mismo, la eclampsia se puede presentar sin hipertensión, sin proteinuria, en bajo porcentaje, ¿sí? Y lo único es que y se puede presentar preparto, intraparto o posparto, ¿sí? Lo único que no es cierto es que toda paciente que nos convulsione, ojo, toda paciente que nos convulsione, en especial después de la semana 28, nos presente convulsiones tónico-clónicas, ¿sí? Que nos diga que ha convulsionado, o que nos llegue en coma o estuporosa y que no nos sepamos qué es, ¿sí? Y que sea después de las 28 semanas, lo primero que tenemos que pensar es una eclampsia y descartarla. Y para descartarla lo mismo, tenemos que hacer un seguimiento neurológico, un seguimiento de la proteinuria, un seguimiento de la tensión arterial. Entonces siempre recordar que eclampsia es la presencia de convulsiones en una paciente que ya tiene documentada preeclampsia o que sospechamos una preeclampsia y que la cual no tiene ninguna otra etiología para atribuir las convulsiones. Y que la eclampsia se puede presentar sin hipertensión, sin proteinuria, que se puede presentar la mayoría de las veces preparto, entonces en promedio los autores dicen un 50% preparto, 25% intraparto y 25% posparto. Sin embargo, aquí más o menos les he traído lo que traen los libros de lectura, ¿ok? Ese es el primer grupo, eclampsia. El segundo grupo es la hipertensión gestacional. ¿Cuándo hablamos de hipertensión gestacional? Realmente cuando hablamos de hipertensión gestacional es cuando ya es el último diagnóstico que tenemos de exclusión. O sea, hemos descartado que sea una preeclampsia porque no hay ningún criterio para preeclampsia. O sea, no hay proteinuria, no hay compromiso hepático, no hay compromiso renal, no hay compromiso neurológico, no hay compromiso de órgano para uno decir que es una preeclampsia, ¿sí? Las cifras tensionales usualmente aparecen periparto o en el tercer trimestre y se normalizan después del parto, usualmente en las primeras 24 horas, pero tenemos hasta 12 semanas posparto para que se normalicen. Entonces, nosotros hablamos de hipertensión gestacional cuando después de las 20 semanas de edad gestacional, especialmente en el último trimestre, encontramos una paciente con cifras tensionales elevadas, ¿sí? Y a la cual no le documentamos proteinuria, ¿sí? Entonces hablamos de que esa paciente lo más probable es que tenga una hipertensión gestacional y sería el segundo grupo. El tercer grupo es la hipertensión crónica. La hipertensión crónica, es aquella que antecede el embarazo, o sea, cuando nosotros ya la paciente es conocida y dice, no, yo soy hipertensa desde mi primer embarazo y este es el quinto. Pues si ella es hipertensa, está tomando antihipertensivos, sería una hipertensión crónica. O que nosotros la encontremos antes de las 20 semanas, ¿sí? Lo más probable es que sea una hipertensión crónica, ¿sí? Pues a no ser que sea un gemelar, un hipertiroidismo, un síndrome de anticuerpos antifosfolípido,
o una enfermedad trofolástica puede aparecer una preeclampsia antes de la semana 20. Pero usualmente, vuelvo y le digo, si es hipertensa antes de la semana 20, la encontramos por primera vez, pensamos en hipertensión crónica. O la paciente que sigue hipertensa después de las 12 semanas posparto. Esa es una paciente hipertensa crónica. Y el cuarto grupo son las pacientes que ya sabíamos que eran hipertensa crónica, pero que cuando empezó el embarazo y le hicimos la primera proteinuria es negativa. Y en algún momento del seguimiento, la proteinuria se torna positiva. Entonces, la aparición de proteinuria en una paciente hipertensa hace el diagnóstico de hipertensión crónica más preeclampsia. O si la paciente, por decir algo, en el estudio preconcepcional o en las primeras semanas de gestacional, miramos y tiene una proteinuria baja, pero en cualquier momento hay un aumento brusco de la proteinuria. Por ejemplo, que la paciente tenía una cruce, aparecen 3 cruces, que tenía 300 miligramos en orina 24 horas, en un momento apareció con 2 gramos en orina por litro en orina 24 horas, pues uno dice, eso es un aumento brusco, esta paciente está haciendo una preeclampsia. O las cifras tensionales estaban bien controladas. ¿Sí? Las cifras tensionales estaban bien controladas. Ella venía con su alfa-metildopa bien controladita y uno esperaría que en el segundo trimestre que hay una vasodilatación, las cifras tensionales bajen, pero en lugar de bajar, se torna más hipertensa, se descontrola la tensión, hay aumento brusco de la tensión, decimos, esta vía es una hipertensa crónica y se le sumió una preeclampsia. O aparezca compromiso de un órgano, que es el aumento de las transaminasas o la LDH o trombocitopenia, o los síntomas premonitorios de eclampsia que los vamos a ver, que son cefalea en casco, visión borrosa, fosfenos, acúfeno, epigastralia, que uno dice, hay irritación del sistema nervioso central. Una paciente hipertensa crónica que nos manifieste estos síntomas premonitorios, en esa paciente tenemos que hacer el diagnóstico que es una hipertensa crónica más preeclampsia. Y las pacientes con hipertensión crónica más preeclampsia son de mayor cuidado, tienen mayor morbimortalidad que una paciente que solo tenga hipertensión o que una paciente que solo tenga preeclampsia. Tiene mayor riesgo de restricción del crecimiento, mayor riesgo de óbito, mayor riesgo de abrupcio, mayor riesgo de terminar en una UCI, mayor riesgo que requiera transfusión, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos una paciente hipertensa en el embarazo, sin importar en qué trimestre está, o si ya se le hicieron todos los paraclínicos de rigor, digamos, del primer trimestre que usted ya le pidieron su cuadro hemático, su hemoclasificación, su prueba treponémica, su tosoplasma, hepatitis, todo lo que ustedes quieran, y la encontramos hipertensa, nosotros tenemos que hacer un estudio básico para mirar en qué andamos con esa paciente. Y a ese estudio básico se llama el perfil toxémico, porque a la preeclampsia antiguamente se le llamaba toxemia. Toxemia porque se pensaba que, o sea, echemos unos 50 años atrás, se pensaba que era un parásito y que era una toxina que producía el parásito. Y quedó como toxemia, así se quedó. Entonces, digamos que hoy en día lo que tenemos que hablar es que pedimos el perfil para preeclampsia. Y el perfil para preeclampsia es mirar cómo anda la función hemática, cómo anda la función renal y la función hepática básicamente. Y lógicamente desde el punto de vista clínico, cómo anda el neuroeje, cómo anda la parte neurológica. Para nosotros mirar la función hepática pedimos un hemograma que nos va a reportar básicamente en lo que vamos a ver en el hemograma es el hematocrito y las plaquetas. Y si el hematocrito nos da una marcada hemoconcentración o las plaquetas están por debajo de 150.000, empezamos a sospechar que hay preeclampsia. En la parte hemática también, si en el hospital de nosotros es de cuarto nivel, pedimos un fibrinógeno que nos demora 40 minutos. Y el fibrinógeno usualmente en la embarazada está muy elevado, por encima de 200. Usualmente una materna ya con 400, 450 miligramos por decilitro de fibrinógeno. Si el fibrinógeno está por debajo de 200, esa paciente va a tener riesgo. Y si está por debajo de 100, nos va a sangrar y está francamente comprometida la parte hemática. Y si podemos, y estamos en un nivel adecuado, hacemos un frotis de sangre periférica para mirar la morfología, porque usualmente en la preeclampsia los glóbulos rojos se deforman y se dice que hay una anicariositis, o sea, una deformación del glóbulo rojo de su forma normal. Pero básicamente, si estamos en un primer nivel, pedimos un cuadrito hemático para mirar hematocrito y plaquetas. Y en la parte renal,
Si estamos en un primer nivel, pedimos creatinina, que a la creatinina no la hacen. Y la creatinina en la paciente embarazada es más o menos 0,6, más o menos 0,2, o sea que debe estar por debajo de 0,8 miligramos. Si está por encima de 0,8, sabemos que el riñón está tocado. Si no tenemos nada más, pedimos que nos detecten las proteínas en la orina, en la muestra aislada, con tira reactiva. Si nos dan más de una cruz, tiene proteinuria. O si no, pedimos el gol estándar, que es la proteína de 24 horas, ¿sí? Y pedimos el ácido úrico no con el fin de hacer diagnóstico, sino de pronóstico. El ácido úrico no sirve ni como predictor ni para hacer diagnóstico. Si no lo pedimos, el ácido úrico es para mirar, o sea, no nos sirve para predecir si va a ser preeclampsia. No nos sirve para hacer el diagnóstico de preeclampsia. Nos sirve como predictor si vamos a tener un desenlace fatal. Y usualmente las pacientes embarazadas normales tienen un ácido úrico por debajo de 4 o 5. Si el ácido úrico nos sale por encima de 6, esa paciente lo más probable es que nos va a tener un mal pronóstico, un mal resultado perinatal. Y miramos la función hepática, ¿con qué? Con las transaminasas, la TGO, la TGP. Y usualmente nos preocupamos si se aumentan al doble. Usualmente las transaminasas y la LH, que nos van a medir la función hepática, no se incrementan ni nada por el embarazo, no se modifican como las otras que vimos, que la creatinina es más baja en la embarazada, ¿sí? O que las plaquetas son más altas embarazadas, o el kefirinógeno es más alto en la embarazada normal. No, las transaminasas no se modifican, no varían con el embarazo. Y un aumento al doble del laboratorio nos indica que hay compromiso hepático. Entonces, usualmente para la gravedad se toman como las transaminasas un límite de 70 y la LH de 600. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos visto? Que los trastornos hipertensivos en el embarazo son una causa muy importante de morbilidad materna y fetal. Que los trastornos de hipertensión en el embarazo tenemos el diagnóstico básicamente de la hipertensión y tomar la proteinuria y mirar si hay compromiso de órgano blanco. Para eso nosotros pedimos el estudio hemático, un hemograma, ojalá de un nivel adecuado. Pedimos la función renal, creatinina y proteínas, y pedimos la función hepática con transaminasas y LDH. Y con eso vamos a clasificarla más o menos en qué factores está. Nosotros la idea es que toda paciente que llegue hipertensa es mirarla si entra en una preeclampsia. Y la preeclampsia tiene unos factores de riesgo, ¿sí? ¿Qué factores de riesgo tiene la preeclampsia? Los factores de riesgo son si la paciente ha sido hipertensa crónica, tiene mayor problema, o si la paciente tiene una enfermedad renal de base, va a tener más riesgo de desarrollar una preeclampsia. Si la paciente tiene una diabetes mellitus, va a tener mayor riesgo. Si la paciente tiene una enfermedad autoinmune, un lupus, una artritis, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos de sí es de muy alto riesgo. Si la paciente tiene una trombofilia, si la paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35, si la paciente es una gestante mayor de 40 años, le aumenta el riesgo. Si hay historia familiar de preeclampsia o enfermedad cardiovascular, entonces, si la mamá tuvo preeclampsia, la hija tiene un 25% de desarrollar preeclampsia. Si una hermana tuvo preeclampsia, la paciente tiene hasta un 30% de posibilidad de desarrollar preeclampsia. Y si la hermana y una hermana y la mamá tuvieron preeclampsia, el riesgo se aumenta hasta un 35%. Lo mismo, si la paciente tiene un embarazo múltiple, le aumenta el riesgo de preeclampsia. Si la paciente es primigestante, si la paciente es adolescente, tiene mayor riesgo de preeclampsia. Si la paciente tiene una enfermedad tiroidea, tiene mayor riesgo de preeclampsia. Mejor dicho, la lista es enorme y ustedes lo pueden encontrar. Para el ministerio y para la mayoría de los libros, los factores de riesgo se clasifican en alto riesgo y riesgo moderado, porque hay muchísimos factores de riesgo, vuelvo y les insisto. Los factores de alto riesgo que aquí o en Cafarnaúm se consideran, los factores de riesgo que aquí en Cafarnaúm se consideran de alto riesgo para hacer una preeclampsia son que ya haya tenido preeclampsia en el embarazo anterior, que tenga una enfermedad renal y entre con una creatinina ya elevada, que tenga una enfermedad autoinmune, ¿sí? O el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que la paciente sea diabética y sea hipertensa crónica. Eso ya entra a la clasifica de alto riesgo de desarrollar una preeclampsia. Entonces eso también lo debe mirar uno
cuando mira a una embarazada y le toma la atención y le da más de hora 140-90, oiga, esta vieja tenía factores de riesgo altos para hacer una preeclampsia. Ah, sí, que era hipertensa. Ah, no, que hizo una preeclampsia embarazo anterior. Bueno, listo. Y mirarla en qué momento del embarazo anterior hizo la preeclampsia. Si una paciente, se me olvidaba mencionarles, que usualmente la preeclampsia, la mayoría aparece al final del tercer trimestre, ¿sí? Pero si una preeclampsia aparece antes de las 34 semanas, se dice que es una preeclampsia temprana y es de mucho mayor riesgo. Entre más temprano en el embarazo se presente una preeclampsia, en el siguiente embarazo tendrá mucho más probabilidades de repetirla. Si una paciente presenta una preeclampsia antes de la semana 30, lo más probable es que en un 60% la repita en el siguiente embarazo. Y si una paciente presenta un embarazo a término, va a ser menos del 25% que la repita. Entonces es importante ese antecedente. El antecedente si tuvo preeclampsia en el embarazo anterior o si es una hipertensa crónica o si tiene una creatinina que incluso si la creatinina es mayor de 2, uno le contraindica el embarazo. O pacientes que tenga y que no esté bien controlado un lupus o un síndrome de anticuerpos antifosfolípido, que no esté bien estudiado y no se pueda manejar, se le contraindica el embarazo. Bueno, y los factores moderados que uno considera son las primigestantes, la edad mayor o igual a 40 años, que lleva un periodo intergenésico mayor a 10 años, ¿sí? Que sean obesas con un índice mayor de 35 kilos, los embarazos múltiples y el antecedente familiar de preeclampsia, esos son los moderados. Pero recuerden que hay muchos, todos los que ustedes quieran, ¿ok? Raza negra, raza, disculpen, morena, ¿sí? O afrodescendiente. Pacientes que hayan tenido muy poco tiempo de contacto con el esperma del esposo, ojalá esas pacientes que hayan tenido, por ejemplo, el embarazo sea objeto de una violación, que es el contacto ese de primera vez con ese esperma o la primera relación sexual que hayan embarazadas, tienen mayor riesgo. Y ahí ha sido un sinnúmero de factores de riesgo que no se han considerado en la mayoría de los textos, eso se consideran como alto y moderado y vamos a ver para qué nos sirve eso. ¿Qué sabemos de qué produce la preeclampsia? Entonces, lo que hoy sabemos es que la preeclampsia es una enfermedad que tiene un origen multifactorial, ¿sí? Que lógicamente hay factores genéticos involucrados y ya hay infinidad de genes y translocaciones y problemas que se han presentado en los cromosomas para decir que estas pacientes tienen mayores riesgos. Y es muy sencillo, nosotros necesitamos hacer pruebas genéticas porque uno lo que pregunta es que las pacientes que la mamá o la hermana en primer grado han tenido, pues tienen mayor riesgo. Eso nos faculta para mirar la parte genética de que hay un componente genético. La preeclampsia también tiene un componente inmunológico. Uno lo detecta o lo presume, es muy fácil, no solamente por los estudios que han hecho de inmunología, sino porque es más común en el primer embarazo. Es más común cuando hay una primipaternidad, una paciente que tiene 3 hijos con un esposo y cambia a otro, ahí le aumenta el riesgo si es primipaternidad. Cuando hay poco contacto con el esperma, cuando hay donación de ovocitos o de embriones que no ha tenido contacto con ningún esperma, entonces hay mayor riesgo de que lo desarrolle, entonces ahí está la parte inmunológica. Y lógicamente que es más común en las enfermedades autoinmunes, la señora del síndrome de anticuerpo antifosfolípido. Eso está demostrado. Y también sabemos que hay un componente nutricional, que en los países donde hay bajo consumo de calcio, en los países o poblaciones, comunidades, etnias, ¿sí? Donde hay bajo consumo de calcio, pues la frecuencia de preeclampsia es mucho mayor. Y otro factor que se ha visto es el riesgo biopsicosocial, que cada día toma más fuerza. O sea, las pacientes que desarrollan un embarazo bajo estrés, presión, en unas condiciones psicosociales adversas, cuestiones de desplazamiento, condiciones económicas, maltrato, sin compañero al lado, abandono, ¿sí? Con una carga, madres cabeza de familia que ganan un salario mínimo y tienen que mantener 5 chinos, tienen mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, el riesgo biopsicosocial. La china que por primera vez queda en embarazo es adolescente y la echan de la casa, pues va a tener mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, el factor psicosocial también juega una clave tenaz, ¿sí? Y también sabemos que después de un proceso infeccioso, los embarazos
aumentan el riesgo de preeclampsia. O sea, esos embarazos van a tener más riesgo. Por ejemplo, una paciente que ha tenido un dengue, una infección urinaria, las pacientes que inician el embarazo con bacteriuria sintomática o con gingivitis. Hay estudios muy chéveres que demuestran que estas pacientes que tienen una infección de base, ¿sí? Una infección que puede ser insidiosa o que no la detectemos, van a tener más riesgo de preeclampsia. Una paciente que ha tenido una malaria, ¿sí? Antes, pues va a tener mayor riesgo de preeclampsia. Entonces, de la etiología como tal, ustedes miran todos los libros, ¿qué causa la preeclampsia? O sea, a ciencia cierta no lo sabemos y decimos que no sabemos la causa de la preeclampsia, sino sabemos que es una enfermedad que tiene una base genética, una base inmunológica, una base nutricional, una base infecciosa, psicosocial, ¿sí? Que todos estos factores pueden contribuir en un momento dado para que una paciente desarrolle preeclampsia. ¿Qué nos enseñaban a nosotros? Hombre, que en la preeclampsia lo que había era un problema que era de endotelio, de los vasos, y que durante el embarazo normal, si ustedes vieron fisiología en prekinder, les enseñaron que el embarazo básicamente es un estado de vasodilatación y pérdida de la resistencia vascular periférica. O sea, que predominaba la vasodilatación y que las mujeres embarazadas normales tenían más prostaglandina I2, que es un potente vasodilatador y un potente antiagregante plaquetario, ¿sí? Y que en las preeclánticas lo que ocurriera era que había vasoconstricción, y que esas pacientes no solamente tenían muy bajos los niveles de prostaglandina I2, sino que tenían muy aumentados los niveles de tromboxano A2. Y el tromboxano A2, cuando yo estudié en prekinder, sabíamos que era un vasoconstrictor potente y era un agregante plaquetario el macho. Los estudios más recientes siguieron con la misma tónica, ¿no? Mire, es un problema que hay fallas en la vasodilatación porque hay bajos niveles de prostaglandina 2, pero se descubrió el óxido nítrico como el principal, digamos, relajante de la vasculatura, vasodilatador y antiagregante plaquetario. Entonces ya dijo, no, es que es un desbalance porque hay poquita prostaglandina 2 y óxido nítrico. Y en las preeclánticas hay predominio de las sustancias vasoconstrictoras, ¿sí? Que es el tromboxano A2 y la endotelina 1. Entonces se apareció la endotelina. Y hoy en día ya vamos mucho más temprano, entonces esto lo hablábamos a la semana 20, 30, ¿sí? Entonces cuando aparecía la vasoconstricción. Hoy en día, ¿qué sabemos de preeclampsia? Sabemos que el resultado de la preeclampsia, es un defecto en la angiogénesis placentaria, en la implantación del producto, y que priman los factores antiangiogénicos sobre los factores angiogénicos. Que en un embarazo normal se producen unos factores que ustedes los están viendo ahí, que es el factor de crecimiento placentario, el factor endotelial de crecimiento vascular, que van a cambiar las arterias espirales, ¿sí? Y que hay unos factores en la preeclántica, que los principales son el factor soluble similar a la tirosina quinasa 1 y la endoglobina soluble, que se aumentan demasiado, y los que debían de ser proangiogénicos, favorecedores de la transformación vascular, el factor de crecimiento placentario, el factor endotelial de crecimiento vascular, están disminuidos. O sea que en la preeclántica priman los factores antiangiogénicos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Que cuando el blastocisto llega al útero, a la decidua, ¿sí? El cito y el sisitio trofolasto, no sé si miran ahí el indicador, el sitio y el sinsitio trofolasto se mete dentro de las arterias espirales, inicialmente en la decidua y después en el miometrio, y transforman los vasos. Ese cito y sinsitio trofolasto le quitan a las arterias espirales la túnica
muscular, el músculo liso que traen, y los convierten en vasos de alta resistencia a baja resistencia y más elásticos. Y eso es lo que sucede en la preeclampsia, que en la preeclampsia las dos ondas de invasión del trofoblasto, o sea, el trofoblasto al implantarse el blastocisto en la decidua, ¿sí? Dentro del útero, hay una primera invasión o migración de ese trofoblasto dentro de las arterias espirales que se da más o menos entre las 6 y las 12 semanas, ¿sí? Y se mete entre las arterias espirales. Y que hay una segunda etapa de migración trofoblástica que se da entre las 16 y 22 semanas. Entonces, en la preeclampsia, digamos que pura, esa segunda fase no se da, ¿sí? Pero hay una serie de síndromes que vamos a ver que se pueden presentar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en el embarazo normal, las arterias espirales de la decidua y del miometrio son transformados, los vasos que son angostos, de paredes gruesas, de paredes, digamos, entre comillas, rígidas por la capa muscular, son transformados en vasos gruesos de paredes delgadas y más elásticas, para que la sangre que llega de la parte materna fluya como una fístula al bebé y sea fácil. Y que en la preeclampsia esa transformación de las arterias espirales, pues no se da o se da en forma incompleta, ¿sí? Y en el embarazo normal, esa transformación de las arterias espirales se da del centro a la periferia, se da del centro de la placenta a la periferia y casi que en su totalidad de la placenta. Entre más grado de transformación de las arterias espirales, pues va a haber mayor circulación y va a haber mayor aporte de nutrientes, de oxígeno, y sacar el CO2 y sustancias nocivas para el bebé, y el bebito se va a desarrollar en mejores condiciones. Y en la medida en que esa transformación de esos vasos no se dé, pues el bebito va a tener mayores problemas, mayor posibilidad de una preeclampsia, una desnutrición en útero, una restricción del crecimiento y a tener problemas hasta llegar a la muerte. Entonces, eso es lo que sabemos, que los vasos, si ustedes ven esta gráfica, los vasos en la parte decidual y en la parte miometrial, de ser unos vasos delgados y de pared gruesa, aquí ven en la parte de la gráfica, la inferior de la izquierda, la gráfica inferior de la izquierda, la que está marcada con la C, son unos vasos en que la luz del vaso es pequeña y la pared del vaso es gruesa. En el embarazo normal son transformados a unos vasos amplios de una luz enorme, una pared delgaditica y muy elástica, entonces la sangre fluye con mayor razón, ¿ok? En el embarazo se da normal esto, y en la preeclampsia no. Incluso en la preeclampsia severa, donde va a haber una restricción del crecimiento marcado, incluso la muerte fetal o el abrupcio, no solamente esa transformación que vemos en A, ¿sí?, que es la transformación normal, no se da, o sea, no se da, siguen igual, sino que al contrario, los vasos son tapados por fibrina, depósitos de complemento y agregados plaquetarios. Entonces, los vasos no solamente no son transformados, sino son taponados. Y ahí sí es que no llega nada de sangre. Entonces, si no le llega sangre y oxígeno, pues el bebito no va a crecer, va a pasar aceite, va a hacer restricción y se puede morir. Entonces, hoy sabemos que la preeclampsia forma parte de un conjunto de patologías en el embarazo que están asociadas a alteraciones en la remodelación de las arterias espirales a nivel de la decidua y el miometrio. Entonces, cuando esa remodelación de las arterias espirales, entonces recuerden, ahorita me dice el guía que nos está hablando este loco. Recuerden que echen para atrás. Del corazón sale la aorta va a la vía abdominal, la aorta descendente, y de ahí salen las ilíacas, de las ilíacas sale la hipogástrica, de la hipogástrica sale la uterina llega al útero a nivel del istmo, del útero salen las arcuatas que van hacia arriba y hacia abajo, hacia el cuello, hacia el fondo uterino, y de las arcuatas
salen las arciformes que se meten en el miometrio y la decidua. Esas son las que se van a transformar, las espirales. Cuando esa remodelación es parcial, o sea, una parte sí, otra parte no, ¿sí? Usualmente es cuando vemos a pacientes que hacen parto pretérmino sin ninguna otra cosa, ¿sí? O hacen RPM, que nosotros no sabemos por qué, no tenían infección, no tenían nada. O hacen restricción del crecimiento sin hipertensión, porque tuvieron una remodelación parcial o incompleta esas arterias. Ahora, cuando esa remodelación de las arterias espirales en el miometrio no se da, está ausente, es cuando aparece la preeclampsia, que es lo que acabamos de ver. Pero no solamente se puede dar el caso de que esté ausente, sino no solamente no está ausente, sino que es obstruida por los complejos autoinmunes y fibrina. Entonces, en esos casos no solamente se da preeclampsia, sino se da preeclampsia con restricción o se da un abrucio temprano, esos abrucios que nosotros vemos severos antes de las 34 semanas, o vemos los infartos placentarios con muerte fetal súper tempranos, pacientes que nos llegan a las 27, 28 semanas con un lupus y una preeclampsia severa, un abrucio y el chino muerto, ¿sí? Entonces, todos esos síndromes se pueden presentar. Entonces, ¿hoy qué sabemos? Cuando nos pregunten qué es la preeclampsia, nosotros vamos a decir, oiga, la preeclampsia es una patología propia del embarazo, ¿sí? La cual se debe a una mala placentación, fallas en la placentación, donde hay una mala adaptación inmunológica, que el origen es multifactorial y que puede suceder incluso antes de que esté en embarazo por la carga genética que tengamos, pero que esa falla es en las primeras semanas y antes de que se dé la fase clínica. Entonces, que la preeclampsia se presenta en dos etapas. Una etapa muy chimba que se da después de las 20 semanas es cuando ya la vemos clínica, donde va a ser hipertensión, proteinuria o falla de órgano, sacó la mano el hígado o hay una edema pulmonar, y tiene hipertensión, proteinuria, edema pulmonar o alguna cosa o convulsiona y vemos la parte clínica. Eso es fácil, ¿sí? Entre comillas es fácil. Pero antes de haber una parte clínica hay un primer estadio o una primera fase de la enfermedad donde existe un gran estrés oxidativo y debido a un imbalance entre las sustancias angiogénicas y antiangiogénicas, hay una falla que inicialmente arranca en la placenta, produciendo unas alteraciones digamos, en los factores oxidantes, ¿sí? Que hacen que se produzca una vasoconstricción local, una agregación placentaria, y esa que arranca en la placenta se va a convertir a todo lado y nos puede afectar cualquier cosa. Los órganos más, digamos que con mayor frecuencia, el riñón. Entonces el riñón a nivel del glomérulo se produce la glomeruloendoteliosis, que va y se daña el endotelio de los vasitos que irrigan el glomérulo. Y lo mismo, hay depósitos de fibrina, daña la filtración. Pero también se puede dar a nivel hepático. Entonces a nivel hepático, a nivel periportal hay hemorragia de depósitos de complejos de fibrina. Y también distensión de la cápsula por salida de líquido, extravasación, ¿sí? Y se puede dar a nivel pulmonar, etcétera, etcétera. Pero esa falla, o sea, cuando nos dicen, oiga, mire, es que la preeclampsia la podemos detectar a la semana 16, no, la preeclampsia puede arrancar desde antes del embarazo según la genética que tenga. O sea, la preeclampsia en sí es una falla en la placentación, en la angiogénesis de ese nuevo producto. Se han intentado múltiples digamos, esfuerzos para tratar de nosotros predecir qué paciente nos puede hacer preeclampsia, ¿sí? ¿Qué pacientes se nos pueden complicar con preeclampsia? Entonces, los esfuerzos demográficos, salvo decir que una población tiene mayor frecuencia porque baja consumo de calcio, no nos sirve para nada. Estudios bioquímicos, hombre, estudios bioquímicos es, hombre, determinemos tales factores en la sangre, el óxido nítrico, miremos prostaglandinas, miremos factor soluble similar a tirosina quinasa, miremos la endoglobina. Todas esas cosas se han intentado. Estudios biofísicos, que la tensión arterial media, que el rollover test, ¿sí?
Pero lo que yo les quiero decir es que aquí o en Cafarnaum, en la literatura, ustedes encontrarán que no hay en la actualidad nada que nos pueda hacer predecir que una paciente va a hacer preeclampsia. Hay pacientes que tienen mayor riesgo, ¿sí? Hay pacientes que tienen mayor predisposición a hacer una preeclampsia, pero algo que nosotros le hagamos a la paciente para decir es tan específico, nos va a hacer preeclampsia, no nos sirve. Lo que recomienda la COB, la FIGO, la asociación nuestra es que no se recomienda el uso irrutinario de nada de las cosas, ni factor de crecimiento placentario, ni inhibina A, ni tirosinquinasa, ni el factor de crecimiento endotelial, ni la endoglobina, ninguna de las cosas sirve, ¿ok? Ni el Doppler de arteria uterina. Cuando el Doppler de arteria uterina sale alterado es porque la señora ya con toda va a manifestar la preeclampsia que ya la trae. Ya la cuestión de placentación ya se produjo, ¿ok? Ya eso se produjo, ya lo que va a hacer es la manifestación. Entonces, ustedes encontrarán hijo de mil estudios, que por las características maternas, si la materna es de sobrepeso, el índice de masa corporal, con qué presión arterial media arrancó, o el índice de pulsatividad de la arteria uterina, o la proteína plasmática asociada al embarazo que se aumenta terriblemente en las preeclánticas, o la fibronectina, o el factor de crecimiento placentario, todo lo que ustedes quieran, todo lo que ustedes quieran. Ninguno es efectivo, son efectivos, o sea, nos los descubrimos cuando ya hay los síntomas, o sea, ya se desarrolló la enfermedad, lo que quiero decir, ¿ok? Pero algo que nos dijera con antelación, a que hubiera esa mala angiogénesis, que nosotros dijéramos, mire, a esta señora le medimos el factor Pepito, y ese factor Pepito, si sale alterado, va a ser una mala placentación y no va a ser preeclampsia, sería la berraquera, pero hasta ahora no. Y usualmente, cuando salen alterados, es porque la paciente va a hacer una preeclampsia antes de las 34 semanas. O sea, a veces los investigadores dicen, no, es que hay que hacerle a las 20 semanas, entre las 20 y 22, un Doppler de arterias uterinas. Si sale alterado, esa señora nos va a hacer preeclampsia antes de las 34, ¿sí? Y tiene muchos factores de riesgo. Entonces, no nos sirve para nosotros tomar medidas y disminuir y que esos embarazos salieran mejor. La preeclampsia tiene mil complicaciones. La preeclampsia, pues está la eclampsia que las convulsiones, pero hay un síndrome especial que es una microangiopatía, ¿sí? Que cursa con hemólisis. Entonces, a eso, en 1982 el doctor Weisten lo clasificó como síndrome Hell. Y el síndrome Hell es por las siglas de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas. Pero las pacientes con preeclampsia nos pueden hacer un accidente cerebrovascular, una edema pulmonar, ruptura hepática, insuficiencia renal, abrucio de placenta, alteraciones electrolíticas, colapso circulatorio posparto, alteraciones visuales. Entonces, cualquier cosa nos puede dañar los endotelios de cualquier lado, de cualquier lado. Y por estas cosas es que se nos mueren las pacientes. Y aquí va esto. Porque nosotros debemos de tratar, pero de prevenir las complicaciones. O sea, nosotros prever o prevenir la enfermedad antes de que una señora quedara en embarazo, porque esto es una cosa que se da en la primera onda de invasión plástica, no lo hemos logrado. Entonces, lo que nosotros tratamos es de prevenir las complicaciones, porque la eclampsia se puede presentar en el 3 al 5% de las pacientes y tener una mortalidad del 14%. El síndrome Hell que les nombré, usualmente lo vemos hasta en el 10% de las pacientes preeclánticas con una mortalidad del 3 al 10%. El accidente cerebrovascular se puede presentar hasta en el 5% de las preeclánticas con una mortalidad del 40%. El edema pulmonar es la complicación, digamos que dentro de las mortales, la más común, porque la más común de todas, la más frecuente es la insuficiencia renal. Pero estas pacientes, a pesar de que hacen mucha insuficiencia renal aguda, la inmensa mayoría mejoran después de desembarazadas, el riñón se recupera. El edema pulmonar es muy frecuente, el 20% de las preeclánticas nos da edema pulmonar y solo el 1% llega a morir por edema pulmonar.
Y la ruptura hepática es infrecuente, pero tiene una alta tasa de mortalidad. Hoy está entre el 50 al 75%. Si está en un centro de segundo, tercer y cuarto nivel, porque a nosotros nos presenta una ruptura hepática. En un nivel periférico a nuestro hospital y la mortalidad prácticamente es del 100%. ¿A qué vamos a esto? A que se ha intentado prevenir, pero las complicaciones. ¿Y con qué lo hemos intentado hacer? Nosotros sabemos que las comunidades que son deficitarias del consumo de calcio tienen mayor porcentaje de preeclampsias entre sus gestantes. Entonces, a todas las maternas en nuestro país, a partir de la semana 14 le adicionamos 1200 de calcio, ¿sí? Y lo ideal sería el citrato de calcio y 1500 para disminuir las complicaciones. Y a todas las pacientes, sean de alto riesgo, bajo riesgo, riesgo intermedio, ¿sí? Con uno o más factores de riesgo, a todas les damos calcio, a todas. A las pacientes que son de alto riesgo, que lo nombramos atrás, que es la paciente con antecedente de preeclampsia o enfermedad hipertensiva crónica, a la paciente con lupus, a la paciente con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, a la paciente diabética, ¿sí? A esas pacientes con factores de riesgo alto, desde la semana 12 hasta el parto le adicionamos una aspirineta de 100 miligramos, una aspirineta todas las noches, ¿ok? Y a las demás pacientes que tengan dos o más factores de riesgo moderado, recuerden, las gemelares, las primigestantes, las mayores de 40 años, ¿sí? Estas pacientes también le damos una aspirineta a partir de las 12 semanas de gestación, no a todas. ¿Y por qué no a todas? Porque realmente con la aspirina, ¿sí? Los mejores estudios que han dicho dice que solo reduce el riesgo de preeclampsia en un 17%, ¿ok? Y que para disminuir una muerte materna o fetal se deben tratar 270 embarazadas de alto riesgo con aspirina para disminuir un caso, ¿ok? Entonces realmente la aspirina, todas las sociedades científicas la han dejado para las pacientes con alto riesgo de preeclampsia, ¿ok? Entonces, una paciente con alto riesgo de preeclampsia, ya la nombramos, a esa sí se les da una aspirineta todas las noches. Y la suplementación de calcio, los estudios que nosotros tenemos aquí en la suplementación de calcio, nos dicen que puede reducir la incidencia de hipertensión estacional y preeclampsia en poblaciones con baja ingesta de calcio hasta un 50%. Pero lo mismo, los estudios serios lo que nos dicen es que el calcio lo que hace es bajar las complicaciones, que las complicaciones sean menores. ¿Listos? ¿Cómo manejamos las pacientes que nos resultan hipertensas, durante el embarazo? Las manejamos de la siguiente forma. Si la paciente, que ahora ya no sé qué está. La paciente que nosotros conocemos que arrancó el embarazo siendo hipertensa crónica, ¿sí? Pues nosotros lo que tenemos que mirar es, ojalá captarla lo más pronto posible al control prenatal, hacerle una historia clínica detallada, mirar qué drogas está tomando y si las drogas son teratogénicas, que las vamos a ver, hay que suspenderlas y suspenderlas en forma gradual para que reciba las drogas que sí son, ¿sí? Y no haga un rebote. Y las debemos evaluar cómo está la función renal, cómo está la parte cardiovascular, si es necesario tomarle un electro, si es tomarle una radiografía de tórax con protección abdominal para ver cómo está el corazón o hacerle un ecocardiograma, si es una mayor y ha tenido, estuvo en una UCI por una miocardiopatía, una complicación secundaria, una preeclampsia, ¿sí? O sea, dependiendo de cada paciente, pero lo básico es que la paciente que nosotros ya sabíamos que era
preeclántica antes del embarazo y le iniciamos el control prenatal, lo más importante es captarla precozmente, hacerle una buena historia clínica, mirar cómo está la función renal, la función hepática, qué drogas está recibiendo, si ya tiene más de 12 semanas, iniciarle la aspirina y hacerle un control, cambiarle, ajustarle la dosis de antihipertensivos, que vamos a ver con qué la manejamos, y que esta paciente la debemos embarazar, ojalá entre semana 37 y 38. Y siempre recordar que hay unos antihipertensivos que están contraindicados en el embarazo. Los antihipertensivos contraindicados en el embarazo son los inhibidores de la IECA, o sea, todo lo que nos suene el captopril, en el alapril, ¿sí? Están contraindicados. Entonces, si la paciente hipertensa crónica viene con captopril o en alapril 20K12, tenemos que bajarle mientras le ponemos el que sí necesitamos, por ejemplo, el alfa-metildopa, que a veces se demora hasta 32 horas para hacer niveles, ¿sí? Empezarle la alfa-metildopa y que en 2-3 días suspenda el enalapril o el captopril si lo está tomando. ¿Por qué se suspenden los inhibidores de la ECA? Porque tienen mayor riesgo de anomalías del tracto urinario fetal. Producen hipoplasia renal, el riñón es el que más produce líquido amniótico, entonces producen oligoanios. Si afectan, hacen restricción del crecimiento, incluso pueden llegar a producir la muerte fetal. Todos los bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 también están contraindicados, o sea, el losartán, que es el más común y que hoy en día casi que todo el mundo maneja a las pacientes con losartán, también está contraindicado durante el embarazo. Disfunción renal, hipoplasia renal, produce hipoplasia pulmonar, malformaciones esqueléticas y hasta la muerte fetal, que son como los más comunes. Y de vez en cuando uno encuentra que la están manejando con espironolactona, que es antagonista de la aldosterona. Esa también no la indicamos en el embarazo, que en los fetos masculinos los puede feminizar, ¿ok? Los puede feminizar. Entonces, si una paciente está recibiendo estos medicamentos para controlar su tensión, viene bien controlada, si venga bien controlada, tenemos que suspenderlo. ¿Qué antihipertensivos manejamos en hipertensión crónica, si una paciente hipertensa crónica? Nosotros aquí en Cafarnaún la primera elección es la alfa-metildopa. La alfa-metildopa es la primera en elección, pero se demora en actuar. Entonces usamos de 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas y vamos subiendo hasta 3 gramos diarios, ¿ok? Y la alfa-metildopa, después de 6-8 semanas pedimos de hemólisis y compromiso hepático. Pero usualmente eso es muy raro que nos haga eso, pero es lo único que hay que tener en cuenta. De resto no produce ninguna alteración en el bebé y es muy segura, es nuestro primer antihipertensión en embarazo. También es seguro los calcio antagonistas, y de los calcio antagonistas, el que más tenemos experiencia en el embarazo es la nifedipina, que podemos usar de 10 miligramos o de 30 miligramos. Si usamos de 10 miligramos, usualmente lo usamos cada 6 horas y vamos subiendo la dosis hasta 120. Y si usamos de 30 miligramos, lo usamos usualmente cada 8, cada 12. Es decir, arrancamos con 30 cada dosis y vamos subiendo la dosis y la podemos subir hasta 180 miligramos, ¿ok? Para controlar la tensión. De primera elección, en la hipertensa crónica, la alfa-metildopa. De segunda línea, en la linfedipina. Y de tercera usamos otro antihipertensivo de acción central como es la clonidina. Y la clonidina la podemos usar de 150 cada 12 horas, ¿sí? A 300 cada 12 horas o cada 6 horas dependiendo de la severidad. Usualmente arrancamos clonidina 150 cada 12 horas y vamos subiendo la dosis. Y hay un beta bloqueador que si la paciente no es asmática, no tiene insuficiencia cardíaca y no tiene bloqueos de ramas, se puede usar en el embarazo con seguridad, que ya hay estudios, que es el metoprolol. O sea, de 50 a 100 miligramos vía oral cada 12 horas, que es muy bueno como hipotensor. Y si ya la paciente es hipertensa crónica, hay pacientes hipertensas que nos pueden llegar con 190, 120 y por lo demás asintomática, ¿sí? Entonces, si la tensión ya nos llega muy elevadísima, 160, 110, a pesar de estar recibiendo nifedipina o alfa-metildopa, en esos casos nos la jugamos con el abetalol. El abetalol es de primera elección para nosotros. Con el atenolol no lo tenemos, aunque figura. No la jugamos con el abetalol de 50 a 200 miligramos día, ¿ok? Y si a pesar del abetalol sigue muy alta y hay que continuar el embarazo porque es un embarazo muy temprano y
y ojalá la señora ha tenido antecedentes de óbito y no tiene hijos vivos, al beta bloqueador, a la betalol, usualmente le ponemos nifedipina, le agregamos nifedipina, un calcio antagonista. Ahora, eso es para manejar las hipertensas crónicas, y la idea de la hipertensión es ajustarle la dosis. Una paciente es hipertensa antes del embarazo, listo, siga. Una buena historia, los controles cada 4 semanas, miramos cómo está la función renal, la función hepática, cómo está su corazoncito. Le cambiamos si viene con un ARA2 o inhibidor de la ECA, la cambiamos por alfa-metildopa, bajando y agregando, ¿sí? No de una brusca. Y la estamos controlando y la es de embarazarla a las 37, 38 semanas. ¿Qué pasa si una paciente es hipertensa gestacional? O sea, la encontramos hipertensa después de la semana 20, pero no tiene nada más, no es hipertensa crónica ni nada. A esta paciente usualmente la manejamos ambulatoria, la estamos controlando semanal, pero diciéndole que lleve un control de la tensión arterial diario, en algún lado le tomen la tensión, y que si es mayor de 150 a 100 consulte, ¿sí? Y le estamos haciendo una proteinuria semanal. Si ya la proteinuria sale positiva, pues ya pasa a ser una preeclampsia, ¿ok? Y cada semana la estamos controlando para hacerle una evaluación de todo de ella. O sea, cada semana le hacemos recuento de plaquetas, el cuadro hemático, las enzimas hepáticas, las transaminasas, la LH, a ver si algo cambia, si hay compromiso de órgano. Y según cómo siga, si no hace para preeclampsia, hace más de 160, 110, etcétera, o no nos convulsiona, porque recuerden que una paciente nos puede convulsionar con control normal y la convulsión se puede presentar sin proteinuria, la desembarazamos en la semana 37. O sea, no se maneja hospitalario. La hipertensión crónica y la hipertensión gestacional, a diferencia de lo que vamos a ver, que sí se deben manejar en un ambiente hospitalario, se pueden manejar en forma ambulatoria en la casa. La preeclampsia, que es la aparición de hipertensión, más proteinuria después de la semana 20, que es lo usual o la mayoría, a esas pacientes las hospitalizamos, las dejamos en reposo absoluto, las canalizamos, le pedimos el perfil para preeclampsia, o sea, le pedimos su hemograma, su creatinina, sus pruebas hepáticas, la LH, ¿ok? Y miramos si tiene síntomas o no síntomas de severidad. Entonces, la preeclampsia, que era la primera patología que vimos, hoy en día se hacen dos grupos. Es una enfermedad multiorgánica, progresiva y altamente mortal. Es una patología en el endotelio. Y hoy en día se clasifica en preeclampsia no severa o preeclampsia sin criterios de severidad y preeclampsia con criterios de severidad. Los criterios de severidad son estos. Si una paciente con preeclampsia tiene cifra tensional mayor o igual a 160, ya esa paciente se dice que tiene una preeclampsia severa. Si la presión arterial diastólica es mayor o igual a 110, es una preeclampsia severa. Si la creatinina es mayor de 1.2, es una preeclampsia severa. Si las plaquetas están por debajo de 100.000, es una preeclampsia severa. Si las transaminasas, la TGO o la TGP están por encima de 70, es una preeclampsia severa. Si la LH es mayor de 600, es una preeclampsia severa. Y si hay compromiso neurológico, o sea, si una paciente nos refiere cefalea en casco, una cefalea global, como si le fueran a destapar el cráneo, si nos refiere a trastornos visuales como fosfenos, visión borrosa, ¿sí? Zumbidos en los oídos, epigastralgia, o sea, acúfenos, tinnitus, ardor en la boca, le llamamos epigastralia, o clonus, que los reflejos estén exaltados, que uno dice, hay compromiso neurológico, la clasificamos como severa. Si no tiene nada de eso, la clasificamos como una preeclampsia no severa. Entonces, una preeclampsia no severa es aquella en que la tensión es menor a 160, 110, en que no hay compromiso hepático, en que no hay plaquetas menores a 100.000, en que no hay creatinina mayor a 1.2, etcétera, etcétera. Cada paciente la hospitalizamos, la ponemos en reposo absoluto, le dejamos una dieta normal, no le restringimos el sodio, se le canaliza una vena, se le piden todas las pruebas, se hace un control de peso diario y tensión arterial cada 4 horas. Si está entre semana 26 y 34, se le pone maduración pulmonar.
Si esa paciente va a estar con otra hospitalizada, hacemos tromboprofilaxis, que vamos a ver que la paciente preeclántica hospitalizada hay que hacerle tromboprofilaxis. Se está vigilando el bebé. Si sospechamos que hay sospecha de restricción del crecimiento, pedimos el Doppler fetoplacentario, ¿sí? Y todos los días la estamos instruyendo sobre los síntomas o signos de severidad. O sea, señora, si llega a tener cefalea en casco, visión borrosa, zumbidos en los oídos, epigastralgia, o sea, ardor en la boca del estómago, para que ella entienda, ¿sí? Pues que nos avisen. Y no usamos antihipertensivos, solo ponemos antihipertensivos arteriales mayor a 150-100. Y durante el parto no usamos sulfato de magnesio. Diferente a la preeclampsia severa, que es la que cumple alguno de estos requisitos. Si ya presenta una preeclampsia severa, entonces ya van como unos objetivos que son base. Los objetivos bases son prevenir el ACV, que es la causa que más los mata. Ya dijimos que la causa más común de muerte es el accidente cerebrovascular. Prevenir las convulsiones y desembarazar. Ese es como cuando tengamos una preeclampsia severa, esos son como los objetivos primordiales. A esta señora no voy a dejar que sangre en el cerebro, que haga una ACV, no voy a dejar que me convulsione y voy pensando en desembarazarla. Entonces, a las preeclampsias severas, el manejo usual es hospitalícela, ponga la NAVI oral porque estoy pensando en desembarazarla, de pronto nos toca salir cesárea. Infundirle líquidos, pero de acuerdo al gasto urinario o lo menos posible. Ojalá las pacientes preeclánticas severas las mantengamos secas y no usemos más de 1 cc por kilogramo hora. Y le iniciamos sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, pues hay muchos esquemas, ¿sí? Entonces ahí el esquema MyPay, el esquema Suspan, pero lo clave es que hay que pasar un bolo de 4 gramos en 20 a 30 minutos. Entonces lo que sugieren el ministerio y la mayoría de los libros es que se cojan 2 ampollas, porque cada ampolla de sulfato de magnesio, trae 2 gramos. 2 ampollas de sulfato de magnesio y las llevemos a 150 cc de solución salina o de lactato de Ringer, y eso lo pasemos en 20 a 30 minutos. Y luego apliquemos 1 gramo hora. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces hay muchas fórmulas. Coger 5 ampollas en 500, 5 ampollas en 500 a 55 cc hora nos da 1 gramo hora, o 6 ampollas en 500 de lactato de Ringer y pasarla a 47 cc hora. Eso también nos da 1 gramo hora. Y se puede manejar hasta 2 gramos, se puede ir subiendo de acuerdo a la sintomatología de la paciente. Entonces, clave iniciar el sulfato de magnesio. Hay que hacer, cada que pongamos sulfato de magnesio, hay que vigilar la aplicación del sulfato de magnesio. Y ese sulfato de magnesio se vigila con el gasto urinario, que la paciente esté orinando más de 30 cc hora. Si no orina 30 cc hora o más, vamos a disminuir el volumen de infusión del sulfato de magnesio porque la podemos intoxicar. Vigilamos la frecuencia respiratoria, que esté mayor de 12. Si baja de 12, disminuimos el sulfato o lo suspendemos. Y los reflejos musculotendinosos, especialmente el reflejo rotiliano. Si el reflejo rotiliano se abole, es porque está intoxicado. Y el nivel de conciencia. Entonces uno mira si la paciente torna somnolienta o el nivel de conciencia se ve alterado, pues hay que disminuir el goteo de sulfato, suspenderlo. Si las pacientes están entre la semana 24 y 34 de gestación, hay que hacer maduración pulmonar. Y recuerden que la maduración pulmonar, si ya lo vieron en parto pretérmino o RPM, la hacemos con betametasona 12 miligramos intramuscular cada 24 horas, 2 dosis. La betametasona usualmente en nuestro nivel, en nuestro país se consigue la ampolla de 1 mililitro por 4 miligramos. O sea, para poner 12 miligramos necesitamos 3 ampollas, porque cada ampolla viene de 1 mililitro, 4 miligramos. Entonces ponemos 3 ampollas en una sola aplicación. Como traen 1 centímetro, la jeringa se toma las 3 ampollas en una sola jeringa, los 3 centímetros, y se aplica intramuscular y se repite a las 24 horas. Como ponemos sulfato y para vigilar el gasto urinario ponemos una sonda vesical acistoflow. Le pedimos los laboratorios que nombramos de preeclampsia, que cuáles son el hemograma, la creatinina, las transaminasas, si hay en el hospital donde estemos o en el sitio donde esté disponible, la LDH, ¿sí? Y básicamente con eso miramos las plaquetas, miramos la creatinina, miramos las transaminasas y miramos la LH para ver si hay compromiso. Y la parte neurológica.
Vigilamos cuántos líquidos se le administran y cuántos se eliminan porque estamos poniendo sulfato. ¿Sí? Y en caso de que la paciente presente cifras tensionales a 150-100, recuerden, hay que colocar un manejo antihipertensivo. Entonces, para manejo antihipertensivo en la preeclampsia severa, usualmente nosotros manejamos 3 dosis, cualquiera de las 3 la que tengamos en el kit de emergencia obstétrica. Lo más fácil de conseguir es la nifedipina de 10. Entonces, usualmente arrancamos con nifedipina de 10, vía oral, cada 30 minutos 3 dosis. Si no bajamos, o si tenemos confianza nosotros los ginecólogos, usualmente arrancamos con la betalol, que la betalol es excelente, no deprime al bebé. Y arrancamos con la betalol, que la betalol viene, el frasco ampolla, viene de 20 cc y de 100 miligramos, o sea que cada cc trae 5 miligramos. Y usualmente mandamos 20 miligramos inicial, o sea, iniciamos el primer bolo de la betalol con 20 miligramos, que son 4 cc, y esperamos 15 a 20 minutos, y si no le subimos a 40, que son 8 cc, ¿sí? Y si no, volvemos y repetimos los 40, o si no le subimos a 80, ¿correcto? Entonces, y si no tenemos ni nifedipina ni la betalol, pero tenemos hidralacina, manejamos con hidralacina, y la hidralacina en nuestro medio se consigue la ampolla que viene en un cc y trae 20 miligramos. Esa ampolla la llevamos a 4 para que cada centímetro nos quede 5 y ponemos bolos de 5 miligramos, 3 o 4 dosis. Si no logramos bajar, pasamos a otro antihipertensivo. Pero en preeclampsia severa, no se le olvide, manejar los antihipertensivos. O nifedipino, o la betalol, o hidralacina. Si tienen la betalol, apréndanlo a usar. Arranquen con la betalol 20 miligramos, si no responde 40, si no responde 80, etcétera. Entonces, no se le olvide, bien sea en crisis o emergencia. Recuerden que crisis es cuando tenemos cifras tensionales mayores o iguales a 160, 110. Y emergencia ya es cuando hay compromiso de órgano blanco, ¿sí? O sea, que hay alteración neurológica o alteración hepática o algo, ¿sí? Y que tiene más de 160, 110. La nifedipina usualmente arrancamos con 10 miligramos vía oral, repetimos cada 20 minutos, ¿sí? Y usualmente nosotros lo que hacemos es que es 3 dosis. Si con 3 dosis no logramos controlar, pasamos a la betalol. Si tenemos la betalol y lo sabemos usar, arrancamos con 20 miligramos, ¿sí? Y pasamos 20 miligramos, bolos de 20, 40, 80, sin pasar de 300 miligramos. Si no controlamos con la betalol y arrancamos con la betalol, podemos usar nifedipina. Y la hidralacina. Entonces recuerden que la hidralacina viene la ampolla de 20 miligramos por 1 mililitro, la llevamos a 20 y diluimos y pasamos bolos de 5 miligramos, ¿sí? de hidralacina. Entonces recordar que estas son las 3 drogas que usamos en preeclampsia severa, en crisis o emergencia hipertensiva en la embarazada. Personalmente, en el hospital, cuando nos llega una paciente con 160, 110 o mayor, arrancamos con la betalol. Pero recordar que la betalol no se puede usar en casos de que la paciente tenga broncoespasmo o sufra de asma o que presente falla cardíaca. Y en la betalol, vuelvo y le repito, arrancamos con 4 cc, que en nuestra presentación no es como esta que viene de 200, sino de 100. Y no viene de 40, sino de 20. Recuerden que el frasco que está en la pantalla, que ustedes tienen ahí, en la pantalla, viene de 40 mililitros y 200 miligramos, ¿no? En nuestro frasco que se consigue aquí en Colombia, es un frasquito que trae 20 mililitros y 100 miligramos. Cada mililitro trae 5 miligramos y arrancamos con 4 cc, que son 20. Si no responde a los 15 a 20 minutos, le ponemos 40. O arrancamos con nifedipina de 10, pero recuerden que la nifedipina de 10 hay que tener cuidado porque pueden hacer hipotensión severa y reducir el flujo fetoplacentario. Entonces, si hace una hipotensión severa, tenemos que hidratar. Y lo mismo con la hidralacina. El problema de la hidralacina es que puede producir una hipotensión severa. Viene la paciente con 160, 110, le ponemos un bolo de hidralacina y algunas responden y se cae la tensión a 90, 60. Eso reduce el flujo fetoplacentario, incluso lo puede matar. Entonces, es mejor, si ya sucede eso y le pusimos la hidralacina, le bajamos la tensión, hay que hidratar un poquito a la paciente para subirle la tensión. El sulfato de magnesio.
lo usamos en toda la paciente preeclántica severa. ¿Por qué usamos el sulfato de magnesio? Porque lo hemos usado durante 30 años y es el que mejor nos ha prevenido las convulsiones. El sulfato de magnesio bloquea la bomba del calcio, bloquea los canales del calcio, ¿sí? Disminuye la contractilidad uterina, ¿sí? Aunque a dosis altas, ¿sí? Disminuye los niveles materno-fetales de calcio, potencia a los relajantes musculares, ¿sí? Y produce una hipotensión leve transitoria. Pero realmente el sulfato de magnesio, sabiéndolo usar, es seguro y es el que nos ha demostrado durante los años de la obstetricia que es el que nos previene las convulsiones. Y recordar que el sulfato de magnesio puede hacer que en la monitoría nosotros miremos en el feto una variabilidad disminuida, ¿sí? Y si se nos va la mano, pues el bebito también puede tener una hipermagnesemia, pero eso es pasajera, o sea, nacer flácido, hipotónico, pero es pasajera. O con un goteito de calcio, de carbonato de calcio, lo podemos manejar. Cuando manejemos pacientes con preeclampsia, no nos debemos olvidar que son dos pasajeros. Si la paciente está embarazada, hay que estar pendiente del bebé. Y al bebito tenemos que evaluarlo a ver cómo está. Y nosotros usualmente sabemos cómo está el bebé, o por la monitoría, o por la ecografía, haciéndole un perfil biofísico modificado, mirando el líquido de la placenta, mirando que esté vivo, ¿sí? Y lo otro es donde hay Doppler color, pues hacer el Doppler fetoplacentario. Con eso evaluamos el bebito. Y básicamente nosotros en nuestro nivel y en un nivel primario es la monitoría fetal. O sea, con la monitoría fetal miramos cómo está el bebé, ¿sí? Si el bebito está vivo, cómo está la frecuencia cardíaca, si hace desaceleraciones, ¿sí? ¿Cuándo terminamos el embarazo? Recuerden, en una preeclampsia no severa, lo ideal es a las 36-37 semanas. Pacientes con preeclampsia sin severidad y embarazo, esas pacientes tratamos de llevarlas entre las 36 y 37 semanas. Pero si la paciente tiene una preeclampsia severa, y el embarazo es no viable, que para la mayoría en el mundo es de 24 semanas, pero a veces en nuestro medio es 26 semanas, hay que preguntarle a la UCI. En nuestro hospital, usualmente todo bebito por debajo de 26 semanas le va muy mal. Entonces, usualmente si vemos una preeclampsia severa antes de las 26 semanas, nosotros interrumpimos el embarazo. ¿Y qué pasa con las pacientes que están entre ese lapso, entre viabilidad fetal y las 34-35 semanas? A esa paciente, usualmente tratamos de darle un manejo expectante al menos mientras maduramos pulmón, siempre y cuando el bebito esté bien. Y si la paciente nos estabiliza, si la paciente se nos desestabiliza, la desembarazamos. ¿Cuáles son los criterios para desembarazar? Los criterios para terminar un embarazo son tensiones arteriales mayores o iguales a 160-110 que no controlemos. Si la paciente, a pesar de que la manejemos con la betalol, nifedipina o hidralazina, sigue con tensiones mayores a 160-110, la tenemos que desembarazar. Si la paciente persiste sintomática o con signos premonitorios de eclampsia, cefalea en casco, visión borrosa, epigastralgia, tinnitus, fosfenos, a pesar del manejo con sulfato al antihipertensivo, la tenemos que desembarazar. Si las plaquetas nos bajaron de 100.000, es un criterio de desembarazar. Si la LH nos subió de 600, hay que desembarazarla. Si el bebito no está mal o el Doppler salió alterado, hay que desembarazarla. O sea, son muchas cositas en las cuales nosotros desembarazamos, ¿sí? Y usualmente en la mayoría de clínicas y hospitales, preeclampsia severa y embarazo mayor de 34 semanas, desembarazar. Entonces, conclusión, si la preeclampsia no tiene criterios de desembarazar, la seguimos hasta la semana 36 y la desembarazamos. Si la preeclampsia es severa y tiene menos de 26 semanas, la desembarazamos. Si tiene más de 34, la desembarazamos. Y si tiene entre 26 y 34, maduramos pulmón y vigilamos. Si las plaquetas nos bajan de 100.000, la LH mayor de 600, las transaminasas mayores de 70, sigue con síntomas premonitorios, no controlamos la tensión, la desembarazamos. ¿Qué pasa si una paciente nos llega, o siendo una preeclampsia no severa, nos llega a convulsionar?
esa paciente debe ser manejada, lo ideal, en cuidado intermedio o intensivo, ¿sí? Y debe estar con su esquema de sulfato de magnesio tal cual. Si estaba con sulfato, se le vuelve a pasar un bolo, ¿sí? El antihipertensivo si está hipertensa, porque a veces las pacientes pueden hacer eclampsia siendo normotensas. Si están normotensas, pues no le vamos a colocar antihipertensivo. Entonces, dependiendo del rango de severidad de la hipertensión, así mismo usamos o no usamos el antihipertensivo. Y la idea es que se debe monitorizar permanente los signos vitales, hacerle la hoja neurológica, la tromboprofilaxis, ¿sí? Y pensar en desembarazarla inmediatamente, si nos llega a convulsionar. Si una paciente nos hace el síndrome GEL, que recuerden que es la hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas y trombocitopenia, y eso lo miramos cuando nos llegan los resultados del laboratorio. Si nos llega y la paciente, por decir algo, tiene 50.000 de plaquetas o la LH mayor de 600, las transaminasas mayores de 70, decimos tiene un síndrome GEL. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo. O sea, si no está hospitalizado, hospitalizarla, doble vena canalizada, oxígeno, sonda vesical, hoja neurológica, iniciales si requiere estar severa el antihipertensivo, el sulfato magnesio, e ir pensando en desembarazar, ¿sí? Y pensar que si las plaquetas están bajas, en solicitarle plaquetas, porque lo más probable es que tengamos que transfundirle plaquetas o sangre, ¿sí? Los líquidos. Siempre hay que tener cuidado con el manejo de los líquidos en la paciente preeclántica, y más si es severa. Lo que antes hacíamos, que era la expansión rápida de líquidos, hay que tener cuidado si no llevamos a las pacientes a un edema pulmonar. Entonces hay que... Doctor, tiene el audio bloqueado. Todavía está bloqueado, doctor. Aún no se le escucha. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, sí, señor. Ya, doctor. ¿Me dicen hasta qué diapositiva se bloqueó el audio? Íbamos a iniciar líquidos. Bueno, líquidos. Entonces, ojo. Para el manejo de líquidos, ¿están viendo la presentación? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para el manejo de líquidos, sobre todo en la preeclántica severa, se aconseja tener restricción de los líquidos. Y en lo posible, si ustedes van a las UCIs o a una unidad de cuidado intensivo obstétrico, porque hoy en día ya están las cuidadas, o sea, en los hospitales de tercero y cuarto nivel, ya hay un sitio que se llama manejo de alta dependencia obstétrica. Y todas las pacientes con preeclampsia severa, con síndrome GEL, con eclampsia, van a ese cuidado intensivo. Pacientes con hemorragia posparto, código rojo, ¿sí? Con sepsis van a ese sitio. En esos niveles a la paciente preeclántica lo máximo que se le deja colocar es un cc kilogramo hora en líquidos, entre la mezcla del sulfato y los líquidos de base, ¿sí? Y se monitoriza muy bien la diuresis. Lo que ustedes se deben de meter en la cabeza es que cada paciente se debe individualizar y que la inmensa mayoría responden con menos de 100 cc hora, así sean gorditas. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con los líquidos porque fácilmente llevamos a una paciente a edema pulmonar. Y la paciente preeclántica, diferente de cuando hablemos de sepsis, que tenemos que tenerlas inundadas y volúmenes grandes de líquidos, en la preeclántica tenemos que tratar de mantenerlas sequitas. O sea, líquidos escasos. Y usualmente, por decir algo, si ponemos el sulfato, las 5 ampollas en 500 a 55 cc hora ya son 55. Entonces el otro, tratar de mantenerlo en otra bomba a 30 cc hora o a 20 cc hora para no pasarle muchos líquidos. Y mirar que la paciente orine. Y si tenemos que pasarle bolos de líquidos para que orine, pasarle 200, 300. Pero
no se recomienda esas cargas o los bolos grandes de pásele 1000 como hacíamos antiguamente o pásele 2000, ¿sí? Que porque es vasoconstriñía, eso nos lleva rápidamente a edema pulmonar y más rápido las matamos. Recuerden eso, no se recomienda la expansión rutinaria, cargas o bolos de líquidos, ¿ok? Que lo ideal es mantenerlas con un cc de hora. Salvo que nosotros manejemos la hidralacina que puede hacer una hipotensión severa, entonces ahí sí considerar tener una buena canalizada, un goteíto bueno de líquidos, si manejamos hidralacina. Pero la hidralacina, la mayoría de los KISS y centros hospitalarios no lo tienen, ¿ok? Siempre nos la bandeamos con nifedipino o con la betalol, que son los que más tenemos cambio. Y estas pacientes, en todo lado les he nombrado tromboprofilaxis. Las pacientes con preeclampsia tenemos que hacer tromboprofilaxis, que en los países desarrollados es la primera causa de muerte, ¿sí? En nuestro medio no lo tenemos, pero sabemos que muchas pacientes nos mueren de tromboprofilaxis. Y la paciente embarazada, de hecho, cumple la tríada de Bicho, que es para hacer trombos. O sea, en la paciente embarazada hay éstasis vascular, hay compresión de las venas inferiores, de los miembros inferiores por el útero grávido, ¿sí? Y hay aumento de las plaquetas y aumento de los factores de coagulación, ¿sí? Hay la injuria, hay todo lo que ustedes quieran para hacer trombos. Y el embarazo es un factor de riesgo para trombofilaxis y el posparto con mayor razón. Entonces, las pacientes que van a estar embarazadas y que van a durar más de 2 días hospitalizadas deben tener tromboprofilaxis si tienen más de 26 semanas. Entonces, de acuerdo al peso, pues está la tromboprofilaxis, que eso lo usamos. O sea, de pronto hay una charla sobre tromboprofilaxis en obstetricia, ¿sí? Entonces, las pacientes preeclánticas deben tener tromboprofilaxis y de acuerdo al peso, usamos, ¿sí? Una paciente usualmente de peso normal, una paciente de peso normal que estamos hablando de aquella que pesa menos de 90, usamos 40 miligramos subcutáneo día. Una paciente obesa hasta los 130 usamos 60 miligramos día. Y de ahí en adelante usamos 80 miligramos subcutáneo día, ¿sí? Es muy raro que nosotros tengamos pacientes superobesas aquí en Colombia de 170 kilos, ¿sí? O más, ¿sí? O que tengamos pacientes por debajo de 50 kilos y que necesitamos hacerle tromboprofilaxis. En ese caso, pues le bajamos la dosis a 20 miligramos subcutáneo día. Pero en términos prácticos, la mayoría de nuestras pacientes las tenemos con 40 miligramos subcutáneos día de heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, como tromboprofilaxis. Toda paciente que ingresen con RPM, parto pretérmino, toda paciente con una infección, toda paciente que esté hospitalizada, diabética, obesa, que dure más de 2 días hospitalizada y tenga más de 26 semanas, hay que hacerle tromboprofilaxis. ¿Cómo la manejamos posparto? Posparto ya cambian las cosas. Entonces le había dicho, ojo, durante el embarazo están contraindicados los inhibidores de la ECA, ¿sí? El enalapril, el captopril. Ya se pueden usar en el posparto. Ahora, si nosotros traemos una paciente con nifedipina y está bien controlada, le podemos dar salida con nifedipina e ir ajustando la dosis, ¿sí? Cada tercer día, cada semana, darle salida y recordar que una paciente se puede complicar hasta las 12 semanas posparto. Algunas instituciones dicen, no, hay que salir con antihipertensivo las 6 primeras semanas. Uno no sabe cuánto tiempo va a regular la tensión la paciente, entonces toca estarla citando, ¿sí? Pero se puede sacar con nifedipina de corta o de larga acción, o sea, de 10 o de 30. Si la sacamos de 10, la sacamos usualmente con 10 cada 6 o 10 cada 8, y si la sacamos con 30, la sacamos con 30 cada 12 o 30 cada 8, ¿sí? Dosis muy altas no, usualmente no lo usamos. Y ya en el posparto sí podemos usar en el alapril, ¿sí? De 5 a 20 miligramos cada 12 horas, o el captopril, 25 a 100 miligramos cada 12 horas, ¿sí? Y podemos usar el metoprolol, que podíamos usar en el embarazo como cuarta línea. Recuerden que durante el embarazo les dijimos, si es hipertensa crónica, de primera elección el alfa-metildopa, en segunda opción la nifedipina, ¿sí? Y dejamos el metoprolol como de pronto una tercera o cuarta opción, ¿sí? Que lo podemos usar. En este lo podemos usar con seguridad en el posparto. ¿Qué antihipertensivos están contraindicados en el puerperio? ¿Sí? Entonces recordar
los diuréticos, y que en el puerperio pues ya no se conocen efectos adversos ni del fidepino, ni el alapril, ni el captopril, ni el metoprolol, o sea, eso los podemos usar. Pero, ojo, no hay evidencia suficiente sobre la seguridad del recién nacido de las mamás que reciben ARA2, o sea, los sartán, o inhibidores de la ECA diferente al enalapril y el captopril. Y con el aloipino tampoco hay estudios, o sea, solo hay con el nifedipino. Entonces, en el posparto, nosotros sacamos a las pacientes con nifedipino o enalapril o metoprolol. ¿Listos? Por último, para terminar, escuchar todas las preguntas que tengan, siempre recordar que las pacientes que hacen preeclampsia, ya se sabe que a largo tiempo estas pacientes tienen incrementado el riesgo de enfermedad cardiovascular. O sea, esas pacientes tienen mayor opción de terminar hipertensas crónicas, tienen mayor riesgo después de hacer ACVs, infartos, y les decía, el incremento de riesgo de preeclampsia, y entre más temprano hayan hecho una preeclampsia, mayor riesgo de probabilidad de que la repitan, ¿sí? Mayor riesgo de hacer una miocardía periparto, que es una enfermedad especial, y hacer una cardiopatía dilatada. Usualmente las pacientes tienen mayor riesgo de hacer después diabetes mellitus o enfermedad renal. O sea, hicieron una patología de endotelio. Usualmente esas patologías dejan secuelas y pueden seguir con patología endotelial después. Básicamente era la charla de hoy, como darle los tics para que ustedes lean, y ya es con el manejo. Recordar que en nuestro medio es muy común, cada que uno pasa revista, por ejemplo, en el hospital, encontramos 6, 8 pacientes en la revista con preeclampsia o que han sido manejadas de preeclampsia. No es raro que en todos los turnos se maneje una paciente con sulfato de magnesio. No es raro que en todos los turnos se maneje una paciente con labetalol. No es raro dar salidas o estar manejando pacientes, 3 o 4 pacientes con nifedipina, y que son las drogas de nuestra elección. Yo sé que hay muchas cosas que me quedaron en el tintillo, pero la idea era darles eso, o sea, explicarles la importancia de esta enfermedad, que realmente no sabemos qué pacientes en últimas nos pueden hacer preeclampsia, que sabemos que hay unas que son de mayores riesgos, ¿sí? Pero que la etiología aún, siglo XXI, no sabemos la etiología exacta, sabemos que hay causas genéticas, inmunológicas, nutricionales, psicosociales, ¿sí? Que es una enfermedad multifactorial, que es una patología que se origina en la placenta, que se origina en una edad gestacional súper temprana, en la remodelación de las arterias espirales, que las manifestaciones pueden ser tan tempranas como antes de la semana 34, pero usualmente son tardías. O sea, la mayoría de las preeclampsias son después de la semana 34, pero las preeclampsias que se presentan antes de la semana 34 usualmente son muy graves, y que cada día las enfermedades crónicas van aumentando. O sea, cada día la obesidad va a ser mayor, cada día pacientes diabéticas van quedando embarazadas, y que eso nos aumenta el riesgo. Cada día se incrementan los embarazos de alto riesgo, las pacientes con patología de tiroides, de diabetes, de hipertensión quieren quedar en embarazo. Cada día las pacientes aspiran a tener los bebés a mayor edad, ¿sí? Entonces, la paciente entre mayor edad, mayor de estas enfermedades y mayor patología endometrial, y no va a ser igual la irrigación de la decidua, y va a haber alteraciones. Entonces vamos a ver cada vez más patología. Y de hecho, en Estados Unidos ya saben que en los últimos 20 años la frecuencia de preeclampsia se les ha aumentado casi que un 50%, y la morbimortalidad se les ha aumentado. Entonces, es una patología que, al contrario de que nosotros digamos que la vamos a controlar prontico, o que sabemos qué es y que vamos a tener la vacuna o el elixir o la sustancia que la va a evitar, no. Que por ahora nos bandeamos con el calcio, la aspirineta, pero básicamente para disminuir las complicaciones, ¿sí? Que todas las pacientes de alto riesgo, o sea, a todas las mamás en Chichombia, que sabemos que en Colombia el consumo de calcio es muy bajo,
le damos calcio a todas las embarazadas desde la semana 14 hasta terminar el embarazo. Pero a la semana 14, la que va a hacer preeclampsia ya la trae ahí por debajo de tierra. Entonces, lo que nosotros damos es el calcio es para disminuir las complicaciones. La aspirineta, las que sean de alto riesgo, empezamos la aspirineta a la semana 12 y el resto del embarazo, ¿sí? Entonces, a la semana 12, la que va a hacer preeclampsia ya la que la va a desarrollar, ya la va a desarrollar. ¿Listos? No sé si tengan preguntas. ¿Preguntas? ¿Me escuchan? La pantalla. No se acabó esto. No, no, señor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, doc. Sí, señor. ¿Hay preguntas? ¿O todo se entendió o nada se entendió? Sí se entendió, doctor. Se ¿Sí? entendió, doctor. Muchas gracias. Doctor. Sí, señor. Bueno, y uno, pues, a ver, ¿cuántos asistieron a la? $54, doctor. Bueno, disculpen que a esta hora uno ya está mamado, agotado y camellando todo el día. ¿De verdad no hay ninguna pregunta, hijos? No, señor. Bueno, si no hay pregunta, les agradezco. Los que no me conocían, yo soy el doctor Rodrigo Reyes, soy médico de la Universidad Nacional, especialista del Hospital Militar. Soy llanero, soy de Acacías. Todo el tiempo mi vida profesional he estado vinculado al hospital departamental. Desde que se creó la universidad me vinculé con la universidad y había renunciado hace 2, 3 años. Me cansé, me mamé y boté la toalla y ahora me buscaron para que los acompañara este semestre que ha sido difícil. Desde el año pasado estamos atravesando una situación, hay que tener calma, hay que estudiar mucho, tener paciencia y en lo que yo les pueda servir con el mayor gusto, ¿ok? A los grupos que vienen conmigo, pues que no tengan miedo de preguntar de algo, o sea, y aprenderle a cada uno de nosotros. Todos somos diferentes, los dedos de las manos no son iguales, ¿sí? Todos no tenemos el mismo genio. A cada uno cogerle lo mejor y buscar porque es por el bien de nuestras pacientes, ¿ok? Y siempre pensar, y clave en cualquier especialidad que ustedes vayan a rotar, en cualquier cosa que vayan a mirar qué es lo importante de cada cosa y no irse por las ramas, sino por el tronco principal. Si ustedes están en pediatría y saben que las patologías que matan a los chinos menores de 1 año es las diarreas, las enfermedades respiratorias, ¿sí? Y todo es secundario a la desnutrición que tienen que estudiar, desnutrición, mejorar las condiciones nutricionales, condiciones ambientales, saber manejar diarreas y enfermedades respiratorias. Y si ustedes saben que a las maternas, las matan las hemorragias, los trastornos hipertensivos y la sepsis, que es el responsable del 90% de las muertes maternas, entonces que deben salir berracos, ustedes duros por encima de cualquier otra universidad, salir berracos para manejar trastornos hipertensivos, hemorragias y sepsis. Y si ustedes saben que quieren entregar un producto que es la tarea de nosotros como médicos, si hacemos un control prenatal es un producto de mejor calidad, un bebito con mejores condiciones. Que los que lo jode adentro es que nazcan pretérminos, pues evitar el parto pretérmino. Que los jode a ellos son las infecciones, y las infecciones de todos los días, la infección urinaria. Entonces, buscar en las mamás y tamizar infección urinaria y lo que sea clave. O sea, mirar las cosas claves de cada patología. ¿Listos? Les agradezco la asistencia a los que tuvieron paciencia y nos vemos en la próxima charla. Una feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Que sean felices, mas no fecundos. Gracias. Muchísimas Gracias, gracias, doctor. doctor. Buenas noches.